Hola amigos, estamos hoy con el doctor Aaron Sulkes, quien ha sido el director del Departamento de Oncología del Hospital Beilinson en Israel. Es un honor, doctor Aaron, tenerlo hoy aquí con nosotros en el marco de una visita a México. Aaron, quisiéramos un poco que nos platiques acerca de tu trayectoria. ¿Cómo ha sido? Sabemos que eres mexicano, así que explícanos un poquito. Nací en la Ciudad de México, soy egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, hice una residencia en Medicina Interna en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, me especialicé en oncología en el Hospital MD Anderson en Houston, desde 1977 radico en Israel. Trabajé muchos años en el Hospital Hadassah en Jerusalén y después fui durante 25 años jefe del Departamento de Oncología en el Hospital Beilinson en Petah Tikva en Israel. Soy además profesor emérito, profesor retirado de Oncología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Tel Aviv. Pues qué interesante. ¿Por qué elegiste la oncología? Elegí la oncología porque en sus principios, en los años 70, había muchos enfermos oncológicos a los que se les hacía el diagnóstico y sin embargo había muy pocos elementos para tratarlos. Y fue entonces cuando yo me dije que alguien se tiene que dedicar al tratamiento y al seguimiento de estos enfermos. De ahí que siguiera yo la carrera de oncólogo. Y antes de empezar con la parte, digamos, técnica, ¿tuvo que ver, por ejemplo, tu judaísmo con esta elección? Porque eso es algo que, un ramo que está muy cercano a la muerte. Sí, parte de la tanatología en ese entonces. Ahora la profesión da resultados mucho más optimistas de los que se obtenían hace 50 años. Y a eso es a lo que le quisiera yo hablar a continuación. ¿Nos puede dar, por favor, un esbozo de la oncología en Israel? En Israel se diagnostican aproximadamente 28,000 casos nuevos de cáncer al año. Estos pacientes se tratan en 6 centros oncológicos que están dispersos a través de todo el país y además hay muchas unidades más pequeñas. Centro oncológico se define como el centro hospitalario que ofrece todas las modalidades de tratamiento al cáncer, tanto radioterapia como tratamientos medicamentosos. Estos 6 centros oncológicos importantes están localizados 3 en el área metropolitana de Tel Aviv. Yo de hecho trabajo en uno de ellos, el centro oncológico del Centro Médico Rabin en Petah Tikva. Hay un centro oncológico en el sur, en Beersheba, otro en Jerusalén, afiliado al Hospital Hadassah, y un 6º en el norte, en el Hospital Rambam. Todos estos centros oncológicos son parte del Hospital General y obtenemos los servicios ancilares del Hospital General, tales como radiología, medicina nuclear, cirugía general, etc. Las unidades más pequeñas, en hospitales que no son hospitales terciarios, se dedican al seguimiento de pacientes y al tratamiento medicamentoso. Sin embargo, si es necesaria la administración de radioterapia, debe dirigir el paciente hacia el centro oncológico mayor. Los tumores más comunes que vemos en Israel son aquellos tumores que son los comunes en el mundo occidental, a saber, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Los resultados del tratamiento en Israel y el pronóstico de los enfermos es idéntico al pronóstico en los países más desarrollados de Europa Occidental o de América del Norte. Creo que sería conveniente también relatarle cómo es que un médico llega a certificarse en oncología en Israel. Sí.
Debo aclararle que la oncología en Israel tiene dos subespecialidades. Una es la de radioterapeuta y otra es la de un oncólogo médico. El programa de entrenamiento para la certificación de oncología dura 5 años y medio. De estos 5 años y medio, los 3 primeros son troncales, comunes al radioterapista y al oncólogo médico, y después de finalizar estos 3 años, la especialidad se divide. 2 años y medio el radioterapista hace lo suyo y 2 años y medio se especializa el oncólogo médico. Yo soy oncólogo médico, lo que quiere decir que mi profesión consiste en dar tratamiento medicamentoso a enfermos con cáncer. Cuando digo tratamiento medicamentoso me refiero a un rango muy amplio de posibilidades, desde tratamientos hormonales, por ejemplo, en cáncer de próstata o cáncer de mama, pasando por la quimioterapia clásica tradicional, hasta llegar a medicamentos biológicos muy novedosos y muy sofisticados, y quizá a continuación podamos referirnos a ello. Entonces, a pesar de que ya eras médico, tuviste que... Solamente tuve que revalidar mis estudios. Yo no tuve que hacer los 5 años y medio porque ya había yo llegado como oncólogo médico a Israel. Pero un médico normal, un médico general, por decir, tiene que pasar 5 años. Un médico que se gradúa de la Facultad de Medicina y quiere convertirse en oncólogo, requiere de 5 años y medio mínimos de entrenamiento. Con razón es tan avanzada también en el campo de la investigación, ¿no? Sí, pero ese es un campo ajeno a mí y yo siempre fui clínico. Y ahora sabemos que hay unos cambios conceptuales, por decirlo así, una revolución conceptual en oncología. Ese es exactamente el nombre que le daría a lo que me preguntas. Es una revolución conceptual en los últimos 25 años. Quizá 25 años suene como un periodo largo, pero en la historia de la medicina 25 años es un periodo cortísimo. Esta revolución conceptual en la oncología ha permitido la aplicación en la clínica, en el tratamiento de los enfermos, de tal manera que hemos mejorado de manera sustancial el pronóstico de muchas de las enfermedades malignas. Y quisiera yo darte algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es lo que se denomina terapia dirigida. Y para poder entender a lo que me refiero, quisiera dar una breve introducción. En los años 90 se terminó el proyecto del genoma humano. Al terminar el proyecto del genoma humano, empezó a analizarse la composición genética de los tumores y se llegó a una conclusión muy clara. Los tumores tienen alteraciones genéticas claras que varían de un tumor a otro. ¿Okay? Estas alteraciones genéticas, para decirlo de manera simple, se denominan mutaciones. Las mutaciones pueden ser de 2 tipos. Hay mutaciones que se denominan, y ese es el nombre científico, mutaciones conductoras, que son las que permiten el crecimiento y la proliferación del cáncer, y hay muchas otras mutaciones que no tienen ningún papel importante, que se denominan mutaciones pasajeras. Yo creo que la mejor analogía es la de pensar en un autobús donde hay un chofer, que es el driver, mutación conductora, que decide la velocidad del camión, que decide la ruta, etcétera, y hay muchos individuos sentados atrás que no tienen nada que decir respecto a la velocidad o a la ruta o a la manera de manejar. Esas mutaciones pasajeras no tienen relevancia. Ahora, es interesante señalar que hay 2 tipos de tumores, de acuerdo con sus mutaciones. Hay tumores que se denominan tumores inteligentes. ¿Cuáles son los tumores inteligentes? Aquellos que tienen muchas mutaciones conductoras.
¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil, desde el punto de vista de tratamiento, neutralizar o eliminar todas estas mutaciones conductoras. Esos son los tumores más rebeldes a tratamiento. En cambio, hay tumores que son menos inteligentes, por así decir, tumores tontos, entre comillas. Eso no quiere decir que sean menos agresivos. Simplemente son tumores que no tienen una multitud de mutaciones conductoras, sino quizá tengan una o dos o tres. Y es mucho más fácil de tratarlos, no solo tratarlos de manera efectiva, sino aún eliminarlos, curarlos. ¿Okay? La terapia dirigida a la que nos referimos anteriormente es aquella terapia que se ha encontrado que es capaz de eliminar mutaciones conductoras. Al eliminar una mutación conductora, tú controlas el crecimiento del tumor y el paciente mejora. Quisiera dar dos ejemplos. Uno de un tumor que no es tan inteligente y otro de un tumor que es más inteligente. Perdón, ¿tiene que ver con qué lugar esté en el cuerpo? Nos vamos a referir a eso a continuación. Es importante tu pregunta. Hay una enfermedad que es poco común, que es una forma de leucemia, la leucemia mielocítica crónica. Esta leucemia no tratada tiene una fase indolente y después una fase agresiva. Sin tratamiento, la sobrevida no es larga. A principios del siglo XXI se llevó a cabo un ensayo clínico en la Universidad de Carolina del Norte, dirigido por un médico llamado Drucker. Este médico ya se había identificado muchos años antes cuál es la mutación conductora que produce la leucemia. Brevemente, la mutación conductora se denomina cromosoma Filadelfia. En este ensayo clínico se utilizó una terapia dirigida, una terapia blanco, hacia el cromosoma Filadelfia. Ha resultado tan exitoso este tratamiento que ahora los pacientes con este tipo de leucemia sobreviven largos años en fase indolente. Pueden llevar una vida prácticamente normal. Este es un ejemplo de un tumor que tiene una sola mutación conductora. Se encontró el medicamento que neutraliza esta mutación y por tanto se puede lograr el control de la enfermedad. Hablemos ahora de una enfermedad mucho más frecuente, que es el cáncer de mama. En el 20% de los cánceres de mama existe una mutación de un gen de una proteína que se llama, no importa cuál es el significado, se denomina HER2, HER2. Cuando no se trata esta mutación, es un tumor muy agresivo. ¿Okay? En los años 90 se descubrió el medicamento que neutraliza esta mutación. El medicamento es conocido, se llama Herceptina o Trastuzumab. La utilización de este medicamento para neutralizar dicha mutación ha traído una revolución en el tratamiento del cáncer de mama en aquellas pacientes que tienen la mutación, tanto en la fase del tumor inicial, del tumor primario, tanto como cuando hay enfermedad avanzada. El uso de tratamiento de blanco, tratamiento dirigido, es parte de lo que se denomina ahora en oncología tratamiento personalizado, ¿ok? O tratamiento de precisión. ¿Por qué tratamiento de precisión? Porque dirigiste el tratamiento simplemente al sitio que provoca el crecimiento del tumor y no diste un tratamiento a ciegas que o resulta efectivo o no lo es y además tiene una serie importante de efectos secundarios. Esta es una de las revoluciones conceptuales con aplicación clínica de la que gozan muchos de nuestros pacientes. Quiero referirme ahora a otro cambio conceptual importante. Nosotros sabemos que para que un tumor persista y subsista,
es necesario que el tumor mismo crea nuevos vasos sanguíneos a su alrededor, vasos sanguíneos que no existían previamente. ¿Cuál es la importancia de estos vasos sanguíneos que se crean por el tumor mismo? Para que el tumor pueda recibir tanto nutrientes como oxígeno. La teoría dice que si pudiera suprimir la creación de nuevos vasos sanguíneos, el tumor moriría asfixiado y moriría de inanición. En los años 70 del siglo pasado, hubo un científico judeo-americano, que se dedicó toda su vida al estudio de la creación de vasos sanguíneos por el tumor. Esta creación de vasos sanguíneos por el tumor se denomina neoangiogénesis, formación de vasos sanguíneos. Este científico de nombre Yehuda Folkman estudió este fenómeno, trató ratones, suprimió la formación de vasos sanguíneos sin tratar el tumor, solamente afectando la irrigación del tumor. Los ratones se curaron. Obviamente, el paso del laboratorio al paciente humano no fue tan fácil. Sin embargo, ahora existen drogas dirigidas al bloqueo de la formación de vasos sanguíneos. Y hay ciertos tumores en los que empleamos estas drogas junto con otras y hemos mejorado el pronóstico de estas enfermedades. Ahora bien, creo que el cambio más espectacular en lo que respecta a la aplicación de nuevos conceptos en el tratamiento diario del cáncer es la inmunoterapia, y es probablemente lo que más interese a tu audiencia. ¿Cómo estimular al aparato inmunológico, al sistema inmunológico del paciente para que este sistema inmunológico combata al cáncer? Debo decir que durante muchos años los científicos, los médicos nos preguntamos cómo es que un tumor no despierte el sistema inmunológico del paciente. Después de todo, un tumor es un cuerpo extraño al organismo. Así como el sistema inmunológico combate una infección que también es extraña al cuerpo y la combate, ¿por qué no sucede lo mismo con un tumor? Y entonces llegó un descubrimiento importantísimo. Se llegó a un descubrimiento que existen receptores, que existen proteínas, tanto en los linfocitos son las células del sistema inmunológico, como en el tumor mismo, receptores o proteínas cuya función es paralizar al sistema inmunológico, al frenarlo, y al no promover la función del sistema inmunológico, el tumor se siente libre para crecer. ¿Y eso hace el tumor? Eso hace el tumor. Estos receptores se conocen con las siglas PD1 o PDL1, que quiere decir células, la programación de muerte celular, así se llama. Y estos receptores se fungen como puntos de control inmunológico que adormecen a nuestro sistema inmunológico. El descubrimiento de estos receptores permitió la creación, el desarrollo, esto es lo importante, el desarrollo de medicamentos, de anticuerpos monoclonales dirigidos contra estos receptores. Anticuerpos anti-PD1, anticuerpos anti-PDL1, y al neutralizar estas sustancias, de repente el sistema inmunológico despertó. Le quitaron los frenos, el sistema inmunológico salió de su hibernación, se dio cuenta que había un tumor y lo atacó. Y esto ha permitido, esta es la revolución, esto ha permitido que haya tumores que en el pasado no había tratamiento alguno en su contra, ningún tratamiento, y ahora con el uso de estos fármacos inmunológicos puede llegarse incluso a curar a alguno de estos enfermos con enfermedad avanzada. Estoy hablando de tumores, por ejemplo, el melanoma maligno,
o tumores primarios de riñón, en los que, vuelvo a repetir, no existía tratamiento alguno en el pasado, y ahora con el uso de inmunoterapia, de tratamientos de inmunoterapia, parte importante de los pacientes mejoran y en algunos la enfermedad no regresa. Ciertamente una revolución. ¿Estos tratamientos están disponibles en México? De que existen en México estoy seguro. Okay. Seguro. Okay. Es el último grito de la moda en oncología, por así decirlo. Impresionante. Creo que una de las preguntas que uno se hace es, estoy hablando de cosas futuristas y no he mencionado la palabra quimioterapia. Y uno se pregunta, ¿la quimioterapia es obsoleta o se sigue utilizando? La quimioterapia es una palabra con connotaciones negativas. Un paciente que oye que necesita quimioterapia entra en angustia y en miedo, y sobre todo miedo a los efectos secundarios. Quiero decir 3 cosas al respecto. El progreso en la quimioterapia no se ha detenido. Se siguen desarrollando drogas nuevas, lo cual es importante. Y voy a dar un ejemplo a continuación. El segundo tema importante es que paralelamente al desarrollo de drogas nuevas, hemos aprendido a controlar parte de los efectos secundarios. En el pasado, el efecto secundario más desastroso era el cabello y las náuseas y los vómitos. Ahora existen drogas antivómitos y antináusea que han permitido en la gran mayoría de los casos hacer que este efecto secundario sea mucho menor. ¿Ok? Y la tercera cosa que es importante es que antes trabajábamos de manera individual los oncólogos y nos olvidábamos de otras profesiones. Ahora hemos aprendido a trabajar en equipo. Y entonces ahora el tratamiento del enfermo oncológico es muchas veces multidisciplinario. Muchas veces damos quimioterapia, mejoramos la situación del paciente, podemos referirlo a otras modalidades, radioterapia, cirugía, y de esa manera mejorar el pronóstico. Y voy a dar un ejemplo muy claro. El cáncer de intestino grueso, que desgraciadamente es muy común, en fase avanzada, hasta 1995, no hace muchos años, existía una sola droga que era efectiva medianamente. El pronóstico de vida de estos enfermos hasta entonces fluctuaba entre los 6 y los 12 meses. En los últimos 25 años se han agregado por lo menos media docena de medicamentos que son efectivos en esta enfermedad. Ahora la sobrevida media sobrepasa los 3 años y además con el uso multidisciplinario de cirugía, de radioterapia, etcétera, algunos de estos enfermos con enfermedad avanzada, que antes vivían medio año, ahora se curan. Wow. Así que es otro de los cambios importantes en nuestra visión de cómo tratar al enfermo oncológico. Quiero ser dramático un momento, para que la gente entienda qué tanto progreso ha tenido la oncología en los últimos años. Vamos a suponer que un oncólogo de los años 70 y de los años 80 decide retirarse, dedicarse a pasear, al arte, a cualquier otra cosa, pero de repente en 2022 tiene un gusanito y dice quiero regresar a la oncología. Se despierta este año, ve lo que está sucediendo, no entiende nada. Simplemente no entiende lo que está sucediendo, a pesar de que 40 años antes era oncólogo. Eso es lo que te da la pauta de qué tanto progreso ha habido en nuestra especialidad. Ahora, quiero referirme al futuro, pero parte del futuro ya está aquí. En el pasado y aún en el presente, tenemos protocolos de tratamiento de acuerdo al sitio de origen del tumor.
tumor de mama, tumor de pulmón, tumor de ovario. Para cada tumor tenemos un tratamiento especial. Eso es lo que se hacía siempre y lo que aún se hace en muchos casos. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que ahora a lo que quisiéramos llegar es que al paciente le hagan una biopsia, se analice genéticamente su tumor y lo tratemos no de acuerdo con el protocolo existente, sino de acuerdo a las mutaciones genéticas que presenta su tumor. Voy a ir más allá. Antes cada tumor lo tratábamos de manera distinta. Ahora el enfoque es que si agarro un tumor de esófago, otro tumor de intestino y otro tumor de páncreas, hago el análisis genético del tumor y el análisis me indica que los 3 tumores tienen un patrón genético similar, no voy a tratar uno distinto al otro, sino que los 3 van a recibir el mismo tratamiento, una revolución conceptual. Lo que yo veo en el futuro es que va a ser imprescindible hacer un análisis genético de cada tumor, de acuerdo con las mutaciones. Ahora la gente ya sabe lo que son las mutaciones. De acuerdo con las mutaciones, dirigir el tratamiento. Lo que va a suceder en los años venideros es que cada vez se van a desarrollar nuevas drogas contra estas mutaciones conductoras. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber mucho más cánceres que se van a curar, sin duda, y otros que aún sin curarse se van a controlar. Así que quiero terminar con una frase optimista, no para mañana, pero para un futuro que quizá no sea muy lejano. Muchos pacientes se van a curar, los que no se curen van a vivir en armonía con su cáncer, de manera similar a como un diabético vive con su enfermedad bajo tratamiento, y entonces el enfermo no va a morir de cáncer, sino que va a vivir con su cáncer. Quiero darle las gracias a Enlace Judío por la oportunidad y por el espacio que se me brindó. No, pues muchísimas gracias por la información.